When will you stop understanding me? Voy a la cocina. Tengo hambre. Abro el frigorífico. Veo queso. Estoy feliz. Tomo el queso y preparo un bocadillo. Pero cuando me siento para comer, alguien me llama por mi nombre. Entonces dejo el bocadillo en la mesa y voy a ver qué quiere. Cuando regreso, el bocadillo ha desaparecido. Nadie dice nada, pero todos parecen sospechosos. Empiezo a preguntarme quién se lo habrá comido, pero no tengo ninguna prueba. En este punto, comienzo a cuestionar mis decisiones de vida y a las personas que me rodean. ¿Fue un accidente o un acto deliberado de traición? La confianza en esta casa claramente se ha visto comprometida. Lo que resulta particularmente inquietante es el silencio y la negación colectiva que siguen, como si todos hubieran decidido inconscientemente proteger al culpable, transformando un episodio banal en un auténtico enigma psicológico. Who ate the sandwich and when did you stop understanding me?